Recording in progress. Ahora sí, presidente. Vale, muchas gracias. Saludar ahí a todos los presentes. No veo todavía al ministerio o se van a ir sumando los distintos actores. Y la cuenta, secretaria. Sí, formalmente el senador Guilla dice si puede volver a abrir la sesión porque la abrimos cuando todavía no empezaba la transmisión, presidente. Perfecto. En nombre de Dios, la patria y las obras públicas, se abre la sesión. Muy bien. Muy bien. Redoble de campana. Secretaria, tiene la palabra. Sí, antes, señor presidente, hacerle presente que se encuentra hoy día aquí en la comisión el diputado Osvaldo Urrutia, porque él participó activamente en la tramitación del proyecto de ley que tenemos en tabla en la sesión del día de hoy. Perfecto, saludar a Osvaldo, no lo distinguía ahí con la mascarilla. Un gusto, Osvaldo, a disposición y bueno, nos pide la palabra cualquier cosa o algún elemento que pueda ayudarnos con lo resuelto por la Cámara de Diputados, en consideración que este es un proyecto de tercer trámite. Señora secretaria, la palabra, Muy la bien, cuenta. sí, señor presidente. Con fecha 22 de septiembre, a solicitud del honorable senador señor Sandoval, la sala acordó el desarchivo del proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señores Sandoval, señor Aravena y señores Moreira, Pérez y Piu, que prohíbe la instalación de vallas publicitarias en las carreteras que indica. Esto lo hizo a raíz de este proyecto que tenemos en tabla en la sesión del día de hoy. Presidente, dijo que para que pudiera ser refundido, la verdad es que no es posible porque están en distintos trámites constitucionales. Según la ley orgánica del Congreso, solo se pueden refundir los proyectos que se encuentren en primer trámite constitucional y la moción del senador Sandoval y de otros señores y señoras senadoras ingresó al Senado en el año 2018, en circunstancias que el proyecto que tenemos en tabla el día de hoy fue despachado a la Cámara en abril del 2017. Y es un proyecto que regula prácticamente las mismas materias, pero en tres artículos. ¿Mm? Así que eventualmente, pues, si la comisión así lo acuerda, hacer alguna mención a la moción, a este boletín, pero no pueden ser refundidos porque, como dije, se encuentran en distinto trámite constitucional. Enseguida hay una comunicación que es un correo enviado por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, en el que remite, como otras veces, un informe de avance del articulado y de las glosas presupuestarias a septiembre de este año, señor presidente, que lo vamos a enviar a sus correos, si o sí lo dispone usted. Y también hemos recibido el día de hoy, hace poco rato, un correo enviado por el señor Alejandro Godoy, que es el gerente de la asociación gremial que agrupa a las principales empresas que participan en la industria de publicidad exterior en el país y que solicitan exponer su perspectiva y distintos antecedentes sobre el alcance del proyecto de ley en tercer trámite constitucional sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos que se encuentra en tabla en la sesión del día de hoy. Eso es, señor presidente, la cuenta. Gracias. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay palabras pedidas por un principio de deferencia, perdón, Carmen Gloria. No, sí, es bien breve, solo para concordar con nuestra secretaria, con Milena, que son proyectos que están en distinto trámite, así que se agradece la explicación, pero evidentemente no existe ni una posibilidad de refundir proyectos, aun cuando tengan el mismo espíritu. Así que agradecido a nombre de los que lo patrocinamos, pero yo le informaría a don David Sandoval que era imposible. Muchas gracias. Gracias, Carmen Gloria. Iba en la misma línea, por un principio de deferencia. Siempre los proyectos de colegas o mociones van a tener, digamos, el mejor
espíritu de tratamiento, pero reglamentariamente imposible. Haremos la consignación o podremos hacer alguna referencia o algún tema. Este es un proyecto que también, a propósito de la solicitud de AMPE, el señor Godoy, estamos en tercer trámite. Entonces, si les parece, colega, la Secretaría podría hacer una referencia al proyecto y nos acompaña Gonzalo Gacitúa del Ministerio si no me equivoco, Gonzalo, tú estás en vivienda, técnicamente eres el asesor legislativo de vivienda, pero participaste activamente en este proyecto desde el primer trámite y lo has seguido. Por eso, estimados colegas y diputado también, Gonzalo nos ha ayudado en el seguimiento legislativo de ambas, de primera y segunda trámite de discusión, y si les parece poder escuchar a la Secretaría para que haga una relación de este tercer trámite, luego escuchar a Gonzalo y ahí tomar un acuerdo de cómo procedemos, principalmente para ver el conjunto de medidas. Y también ahí, particularmente, si el diputado solicita la palabra, encantado, diputado, también si nos ayuda en la discusión o el nudo que se haya podido suscitar en la Cámara en los últimos meses. Milena tiene la palabra y luego Gonzalo. Gracias, señor presidente. Yo he conversado con Gonzalo y él, para no apropiarme de su trabajo intelectual, él tiene una minuta respecto del contenido que él preparó, porque él participó desde que este proyecto, usted como autor de la moción, está en el Senado desde el año 2014 y también participó en la tramitación que hubo en la Cámara de Diputados. Entonces yo preparaba una minuta más bien del procedimiento para hacer un recordatorio del avance de este proyecto. Y bien, él se va a referir... Milena, ¿Sí? Es muy corta mi minuta. Haga usted una referencia, digamos, para la historia de la ley, quienes están siguiendo el proyecto, desde el punto de vista legislativo, reglamentario, qué es lo que se aprobó, qué se modificó, y luego le damos la palabra a Gonzalo para más el fondo y para poder precisar ahí algunos aspectos. Creo que es lo más ordenado. Sí. Señores senadores y señora senadora, en diciembre de 2014 la Comisión de Obras Públicas inició el estudio del proyecto de ley que modifica normas de seguridad para la instalación de toda clase de dispositivos de publicidad en caminos públicos, sus fajas adyacentes y áreas circundantes, iniciado en moción de los honorables senadores señores Saraya y Durreste y de los ex senadores señores Horvath y Procuriza. Después de haber escuchado a varios invitados provenientes del mundo público y privado, los integrantes de la comisión presentaron una nueva iniciativa de ley denominada sobre publicidad vial, con el objeto de acoger las recomendaciones efectuadas por los mencionados invitados. Así, los senadores Coloma, Durresti y Quintana y los ex senadores señores Ignacio Walker y Horvath optaron por regular acabadamente la materia, abarcando aspectos como la seguridad del tránsito y el impacto vial, visual, ambiental, patrimonial y paisajístico de la publicidad, cuando pueda ser vista desde caminos, vías y espacios públicos. Cabe destacar que el texto que presentaron en la segunda moción, que está refundida con es decir, el proyecto que hoy día vamos a ver es fruto de dos mociones en consecuencia refundidas, fue fruto del consenso del trabajo que se hizo con el Ejecutivo en esa época, razón por la cual fueron presentadas por el gobierno una serie de indicaciones que recaían en materia de iniciativa exclusiva de su excelencia el presidente de la República. En sesión de abril de 2017, la corporación aprobó el proyecto y fue despachado entonces a la Cámara de Diputados. En esa corporación fue remitido a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, instancia en la que permaneció hasta diciembre de 2020. Cuando fue enviado a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, a solicitud de esta última, puesto que se discutía en esa comisión un proyecto, una moción con un objetivo similar.
La sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto el 16 de junio de este año y posteriormente algunas indicaciones y su tramitación fue también considerada por la Comisión de Transportes y por la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Finalmente, el 21 de diciembre pasado, la Cámara despachó el proyecto al Senado en tercer trámite constitucional, el proyecto, la iniciativa de ley que hoy día se encuentra en tabla. Señor presidente, Gonzalo Gacitúa ha preparado una minuta relativa a las principales diferencias entre ambas corporaciones. Perfecto, muchas gracias, Milena, por tu presentación, que quede también a disposición de los colegas, y Gonzalo tiene la palabra y también si tal vez esa misma minuta se puede compartir. Yo quiero hacer referencia ahí también, y Milena lo consignaba de manera adecuada, que un proyecto que nació por una moción de 4 senadores, luego tuvimos el patrocinio del Ejecutivo y pudimos trabajar ahí con la antigua Comisión de Obras Públicas de la legislatura anterior, con los senadores Ignacio Walker y Antonio Horvath, Valdo Procuriza y senador Coloma, también entre otros. Gonzalo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y quería ver si que está habilitado eso, el compartir pantalla. Voy a compartir una pequeña presentación. Y bueno, solamente concordar con lo que mencionaba Milena respecto a la tramitación del proyecto. El proyecto efectivamente lo habían visto ustedes en la Comisión de Obras Públicas, por ahí por el 2014, 2015, hasta el 2017. Yo en esa época trabajaba, era abogado de la División de Desarrollo Urbano, no era asesor legislativo, pero en esa condición me tocó participar en algunas reuniones de esta comisión y efectivamente se llegó a un segundo boletín que era una propuesta de consenso entre el Ejecutivo de la época y la comisión, y eso fue lo que se votó y fue avanzando. Después llegó a la Cámara de Diputados y estuvo en la Comisión de Transportes detenido unos años hasta que la Comisión de Vivienda pidió que lo revisáramos en esa comisión, precisamente porque si bien lo habían analizado ustedes en primer trámite como Comisión de Obras Públicas, atendido que hablaba de los letreros camineros o de las carreteras, la verdad es que tiene varios artículos, y ustedes deben recordar eso, los que participaron en esa el primer trámite, que no era solo en el área rural, también había varias menciones al impacto en el entorno urbano de la publicidad. Y por lo tanto, en ese sentido, la Comisión de Vivienda ya estaba viendo una moción parlamentaria del diputado Urrutia, que es muy pertinente que esté aquí en la comisión y se agradece mucho, y yo creo que él puede complementar mucho mejor algunos puntos. Respecto del tema del impacto urbano y la necesidad de contar con ciertos permisos, de tener resguardos para el retiro de los elementos publicitarios, garantías que financien esos retiros, etc. Entonces, teniendo en vista lo aprobado en primer trámite, la Comisión de Vivienda de la Cámara se abocó a su análisis y la verdad es que hay varios cambios, pero en estricto rigor, y eso es lo que quisiera mostrarles, la estructura se mantiene, ¿ya? La estructura tiene los mismos títulos, la ley, tiene más artículos, pero no es que aparezcan nuevos artículos, sino que más bien algunos de los aprobados en primer trámite eran muy extensos y fueron separados en varios artículos, ¿ya? Para facilitar su interpretación, su aplicación, su posterior modificación, porque habían artículos como el 9 que tenían 8 o 9 incisos muy largos algunos, porque tenían numeraciones adentro de ellos, por lo tanto se despostó un poco el proyecto, ¿ya? Y aparecieron un par de artículos nuevos, 100% nuevos, que son el de las infracciones y las sanciones, que los podremos ir viendo, pero yo quería mostrarles un poco esta estructura, ¿ya? Donde pongo en una primera columna los títulos que contempla el proyecto de ley, en una segunda columna lo que se aprobó en primer trámite, el nombre de que esta es una ley donde cada uno de los artículos tiene como un epígrafo o una denominación, entonces eso ayuda bastante, y lo aprobó en segundo trámite con pequeño punteo de cuáles son los cambios, ¿ya? Para que podamos verlo en esa estructura, creo que puede ayudar. Entonces, en un primer título preliminar están los primeros 5 artículos, los cuales se mantienen, ¿ya? Se mantienen prácticamente iguales: el artículo primero del objeto, el ámbito de aplicación, un artículo de definiciones, el tercero, un artículo cuarto general sobre el régimen aplicable y un artículo quinto con prohibiciones. ¿Cuáles son los cambios en estos artículos? Después lo va a ver la comisión con detalle, viendo cada una de las modificaciones en específico, pero para tener el barrido general.
En cuanto al objeto, simplemente se intercalan dos nuevas frases para precisar el objeto de la ley. El objeto sigue siendo el mismo, pero se hacen algunas precisiones respecto del emplazamiento, tanto en terrenos públicos como privados, etcétera, cosas de ese tipo. En el ámbito de aplicación, esto era publicidad que pudiera ser vista desde vías públicas o espacios públicos, y el diputado Winter pidió incorporar una letra E que hablara de los letreros que pueden ser vistos desde el interior de las unidades habitacionales, muy en línea con los conflictos que se generan muchas veces con las pantallas electrónicas y la luz que generan y que afectan a las personas que viven al interior de estas unidades. Un poco por eso él planteó la necesidad de incorporar eso dentro del ámbito de aplicación. En las definiciones se mantienen las mismas definiciones de aprobar en primer trámite, solamente hay un ajuste en el camino o ruta de belleza escénica, porque se incorpora camino, ruta o vía de belleza escénica para meterse también en el área urbana, porque en el área urbana podrían haber ciertas vías urbanas de belleza escénica. Esto yo creo que el diputado Urrutia, creo que era quien presentó la indicación en este punto, así que él podrá quizás complementar mejor. El régimen aplicable solamente se reemplaza frase para adaptarla a la nueva numeración. Vamos a ver después que hay varios, como se generó una nueva numeración, hay que hacer ajustes de referencia de artículos, cambios muy formales. Después, el artículo de prohibiciones, se reemplaza la prohibición de la letra E de los letreros con movimientos, texto variable o contenido distractor. Cambia la redacción para ver cosas muy específicas y algunos énfasis distintos. En la letra F también hay una remisión a otro artículo, por lo tanto hay que hacer la corrección. Después pasamos al título primero, que es el de permisos de instalación de elementos publicitarios. Este es un poco el eje o el corazón del proyecto de ley. Es un proyecto de ley que contempla que para instalar un elemento publicitario se requiere contar con un permiso de instalación de la Dirección de Obras Municipales. Y ese permiso de instalación de la Dirección de Obras Municipales debe contar previamente con una autorización o un informe previo favorable respecto de la seguridad vial. ¿Por qué? Porque el director de Obras Municipales no maneja la normativa relacionada con la seguridad vial, ¿ya? Y esta era una ley que le preocupaba mucho, que le preocupa mucho los accidentes de tránsito que pueden generarse producto de la distracción que generan algunos de estos elementos publicitarios. Por lo tanto, antes de ir a la Dirección de Obras Municipales hay que conseguir una utilización previa de una u otra autoridad, ¿ya? No son copulativas, sino que dependiendo del tipo de vía desde el cual puede verse el letrero, son distintas las autorizaciones, ¿ya? Ahí aparece la Dirección Regional de Vialidad, la Dirección de Tránsito Municipal y eventualmente la Seremi de Transporte y Telecomunicación. Después, cuando veamos el articulado, se podrá precisar mejor eso. Y también hay un artículo sobre la fiscalización en materia de seguridad vial, a quien le corresponde, y ahí, como se incorporó, la Dirección de Tránsito Municipal fue incorporada por la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara, no lo vimos en la Comisión de Vivienda, por lo tanto eso es algo que yo no manejo en detalle absoluto cómo se discutió eso, pero sé que la última modificación que tuvo este proyecto fue la incorporación de la Dirección de Tránsito entre los órganos que deben dar este informe previo favorable. Recogiendo un poco la inquietud de las seremes de transporte que dijeron, o el Ministerio de Transporte, que dijo que dejarlo en manos de ellos, de una Secretaría Regional Ministerial, todos los letreros de la región completa, iba a ser poco eficiente y muy complejo de implementar, y era más pertinente que la Dirección de Tránsito Municipal en cada comuna abordara esa necesidad de estos informes previos. El artículo 8, la declaración de rutas de belleza escénica, dos precisiones estrictamente formales, y aquí empieza a aparecer los nuevos artículos. ¿Por qué? Porque el artículo 9, que era el del permiso de instalación, se separan varios artículos. Entonces los incisos primero y segundo quedan como el artículo referido a la solicitud de permiso, se reemplaza el encabezado, lo que está en celeste en el fondo son los cambios, ¿ya? Se reemplaza el encabezado título del artículo, se reemplaza la frase sobre obtención de autorización previa para hablar de un informe técnico favorable, y se incluye a la Dirección de Tránsito como un órgano encargado del informe previo. Después se pasa al inciso tercero del artículo 9, que se transforma en el artículo 10. Este es uno de los artículos, de los incisos del artículo 9, que a su vez tenía varias letras. Entonces era un artículo muy, muy extenso. Entonces quedó como un artículo en sí mismo, referido a las exigencias para el otorgamiento del permiso de instalación. Se le pone un encabezado y quedan ahí todas esas letras. Después nos pasamos, el artículo 9 tiene varios incisos más, pero el artículo 10 de aprobado en primer trámite correspondía intercalarlo acá, porque eran requisitos para obtener el permiso. Y aquí están los requisitos relacionados con el control del impacto que los elementos publicitarios provocan en el entorno urbano. Este era el artículo más relacionado con la Comisión de Vivienda, la verdad.
y por lo mismo aparecen nuevas letras o se modifican algunas, ¿ya? En la letra B se agrega restricción de elementos publicitarios con sistema de iluminación o autorreflexión o con pantalla electrónica o similares en las zonas, subzonas o vías públicas que restrinja la ordenanza local de propaganda y publicidad. Eso también es algo que el diputado Urrutia insistió bastante en que era necesario, indispensable que cada comuna tuviera esta ordenanza, y se relevó un poco más la importancia de esta ordenanza local de propaganda y publicidad, que en lo aprobado en primer trámite estaba más bien como un instrumento que podía estar o podía no estar. En lo aprobado en segundo trámite es un cuerpo normativo que debe estar en cada comuna, y incluso se incorporó un artículo transitorio fijando un plazo para que se dicten esas ordenanzas locales. Después aparece una nueva letra E, con lo que mencionaba antes, refería a las vías de belleza escénica que declare la ordenanza local de propaganda y publicidad. O sea, no son solo las rutas de belleza escénica que declare vialidad, no sé, las rutas interlagos y ese tipo de rutas como rurales principalmente, sino que también podrían haber vías urbanas que tengan una belleza escénica y que se busque resguardar. También aparece una nueva letra F, referida a la superficie máxima de avisaje en letreros que puedan verse de vías urbanas. Y aquí establece distintas superficies, según si se está viendo desde un camino público urbano, una carretera urbana, o si está en una vía expresa, en una vía troncal o una vía colectora. Incluso se establecen después limitaciones en las vías de servicio o locales, ¿ya? Entonces son distintas superficies para regular un poco el impacto en el entorno urbano de estos letreros. O sea, en una vía colectora no corresponde que haya un letrero de 96 metros cuadrados, ¿ya? Porque no es acorde a la escala de la vía que está enfrentando. Y se modifica la redacción del inciso segundo y final para hacerlo todo concordante. Ahí se cambia el orden de la mención a unas normas, no es muy relevante ese cambio. Después, volvemos al artículo 9, habían quedado varios incisos más. El inciso quinto y sexto se transformarían en el artículo 12, referido a la entrega de una garantía para caucionar el retiro del elemento publicitario. Eso ya estaba en el texto aprobado en primer trámite. Se mantiene la necesidad de entregar una caución que garantice el retiro del letrero. Pero aquí este es uno de los cambios importantes en el segundo trámite. En primer trámite ustedes tuvieron una larga discusión respecto de cuál era el monto de la garantía, y se establecieron tramos de 1 a 5 letreros en una comuna, tantas UTM o UF, no me acuerdo bien, de 6 a 10 letreros tanto, y así. Y había como escalones y distintos montos. Y aquí se cambia esa regla y se establece que la garantía será determinada dependiendo del tipo de letrero, la dificultad de su retiro. No es lo mismo retirar un letrero en la mitad de una ciudad que ir a retirarlo arriba de un cerro, como hay algunos de los que están que enfrentan caminos, carreteras públicas, digamos. Entonces, dependiendo de las características de cada letrero, la garantía podía variar. Y se mantiene la norma sobre ejecución de la garantía con ajuste en la remisión de un artículo, ¿ya? El inciso séptimo del 9 pasa a ser el artículo 13. Se le da validez a las garantías que se otorguen con ocasión de una concesión de bienes municipales o nacionales de uso público, porque ahí también se pide una garantía, por lo tanto no tenía sentido tener doble garantía, ¿ya? Entonces ahí se hace un ajuste formal, se mantiene esa regla aprobada por usted en primer trámite. Después se vuelve al inciso cuarto del artículo 9 y se transforma en el 14, otorgamiento del permiso. ¿Cuáles son las normas que deben cumplirse para que la dirección de obra otorgue el permiso, incluyendo a la ordenanza local de propaganda y publicidad que no estaba mencionada? Y se precisa que el permiso se otorga previa entrega de la correspondiente garantía. Como pueden ver, al separar el artículo 9 no se mantuvo el mismo orden de los incisos porque se trató de dar un orden secuencial, desde la solicitud de permiso, la revisión de la dirección de obra, el cumplimiento de las normas de impacto en el entorno, la entrega de la garantía, ahí se entrega el permiso, y una vez otorgado el permiso vienen estos otros artículos, el 15 y el 16, que recogen el inciso octavo y noveno del artículo 9, el 15 para reclamar ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo en caso de denegatoria de permiso o algo relacionado con el otorgamiento del permiso. Eso recoge una regla que siempre ha estado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto a los permisos de edificación. Se hace aplicable la misma regla para los permisos de instalación de letreros. Y un último artículo de revisión de copia de los permisos a las autoridades competentes para que estén todos con la información al día, digamos. O sea, si la Dirección de Vialidad otorgó la autorización previa, bueno, después tiene que tener copia del permiso para que estemos todos con la misma información. Siguiendo en este título de los permisos, ahora entramos a otro artículo que hubo que separar, el artículo 11. Básicamente esos son los cambios de numeración. El 9 se separó en varios incisos, y el 11 y el 12 en menor medida también se separaron en otros artículos. Entonces el 11, la primera parte del inciso segundo y el inciso primero del 11 se transforman en el 17 sobre la naturaleza de los permisos, el plazo y caducidad por falta de instalación.
se mantiene el contenido de los incisos primero y segundo del artículo 11, pero con modificaciones de redacción para facilitar su aplicación. Se aumenta el plazo de caducidad por falta de instalación de 30 días a 180 días. O sea, otorgado el permiso, en primer trámite se dijo que había 30 días para instalar el letrero. Y en la Cámara se estimó pertinente que, bueno, que el plazo podía ser un poco más laxo, 180 días. No era necesario que fueran 30 días y que uno se quedara sin permiso si no había instalado el letrero. Y se contempla la posibilidad de que la municipalidad establezca otros plazos de vigencia del permiso. El plazo de vigencia del permiso es 3 años, pero podría, si es una concesión, establecerse un plazo distinto, o lo mismo respecto a la caducidad, que no sean 30 ni 180, sino que un plazo distinto, ¿ya? Dependiendo de esa concesión. La segunda parte del inciso segundo y el inciso tercero del artículo 11 se transforman en el artículo 18 sobre la renovación de los permisos. Se mantiene la redacción con apuntes formales e incorpora la dirección de tránsito ante los órganos que acreditan que el letrero no constituye un peligro para la seguridad vial. Y el inciso quinto del 11 se transforma en un artículo de revocación de los permisos. También se mantiene la redacción, pero precisando que para revocar un permiso deben existir motivos fundados relacionados con la falta de cumplimiento de la normativa aplicable. O sea, no es que se pueda revocar arbitrariamente por el director de obra un letrero. Si se revoca el permiso porque se está incumpliendo la normativa, ¿ya? Por ejemplo, había una prohibición de superficie o de lo que sea y el letrero la vulnera. O de emplazamiento, no se podían emplazar en el antejardín y se emplazan en el antejardín. O sea, ahí hay un cumplimiento de la normativa, por lo tanto se puede revocar el permiso. Después está un artículo sobre obligación de retiro de los elementos publicitarios y facultad para disponer del auxilio de la fuerza pública. Ese es el 12 del primer trámite, inciso primero a cuarto, el quinto queda en otro artículo, se transforman en el 20. Sobre la misma materia, se precisa que la obligación no solo procede una vez vencido el plazo de vigencia, sino también cuando se decreta su revocación, eso no estaba en lo del primer trámite, pero era necesario incluirlo. Se establece un plazo de 30 días para proceder al retiro, o sea, si se decreta que hay que retirar, hay 30 días para poder hacer ese retiro, y se precisa la redacción de los incisos referidos a la denuncia ante el juez de policía local y la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública para proceder al retiro del letrero. Son ajustes menores, los podemos ver después cuando voten cada una de las modificaciones. El artículo 2, inciso quinto, se transforma en el artículo 21, referido a la responsabilidad por eventuales daños a terceros y la obligación de la municipalidad de arbitrar los medios para efectuar oportunamente el retiro. Aquí lo aprobado en primer trámite era que la municipalidad no era responsable de los daños que pudieran ocasionarse a terceros si es que no se retira un letrero. Y se transforma más bien en decir que la obligación es del titular del permiso y que la municipalidad, si bien no es responsable civil de esos daños, igual debe arbitrar los medios necesarios para efectuar oportunamente el retiro. En ese sentido, si la municipalidad tiene una garantía que pueda hacer valer para efectuar ese retiro, debe ejecutar la garantía. O sea, no le sirve nada tener la garantía si no la ocupa. Un poco apunta a eso esa norma. Y hay un artículo 13 sobre expropiación del terreno en que se encuentra instalado el elemento publicitario. Eso se mantiene tal cual, se mantiene la redacción exactamente igual. Lo único que cambia es que en vez de 13 pasa a ser el artículo 22. Lo mismo con el artículo 14, aquí ya nos cambiamos de título. El título segundo, titular del permiso y el Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros, tiene dos artículos. Uno sobre el titular del permiso, se mantiene la redacción con un ajuste de remisión únicamente, y se cambia el numeral, de 14 pasa al 23. El Registro Nacional pasa de ser el 15 al 24. Se elimina el inciso segundo, que era un inciso que hablaba de una causal de eliminación del registro por acumulación de sanciones, pero la verdad es que las causales, las sanciones y las infracciones quedaron en sus propios artículos en el título cuarto, por lo tanto había que eliminar esa mención acá porque generaba una dificultad de interpretación posterior. Y se modificó la redacción del inciso final, haciendo referencia a las normas del título cuarto. Este título cuarto es el de las infracciones y sanciones. Ahí se recogió la observación de, si no me equivoco, de los jueces de policía local. No sé si un juez de policía local en particular hizo la mención o fue la agrupación de juzgados de policía local, no recuerdo bien en este minuto, pero dijeron, usted está estableciendo un procedimiento sancionatorio que no está suficientemente definido, y eso va a traer problemas después de aplicación práctica. Por lo tanto, ahí se incorporaron varias normas. Continúo, perdonen que perdón, yo llegué y me puse a hablar, si me quieren interrumpir, usted me dice, presidente, o cualquiera de los senadores. Está perfecto, Gonzalo, estamos avanzando muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Continúo entonces. Pasamos al título tercero, sobre las características y requisitos de la publicidad vial. Ya hablamos de los permisos y de la característica de los avisadores y estar inscrito en un registro, pero este es un título más bien de
qué características tiene que tener el letrero en sí mismo, ¿ya? Las condiciones mínimas que debe cumplir todo elemento publicitario. Aquí aparece, por ejemplo, que si un letrero luminoso tiene que cumplir con la luminosidad diurna y nocturna que fijen los reglamentos, que no puede interferir las señales de tránsito, cosas de ese tipo. ¿Y qué es el cambio en el segundo trámite? ¿Qué se cambió acá? Se modifica la letra C, referida a las exigencias aplicables a las pantallas con tecnología electrónica o similares, para precisar las reglas aplicables a la alternancia de imágenes. Es claro que no se pueden proyectar videos, ¿ya? Porque eso es muy distractor. La pregunta es, bueno, en una pantalla electrónica lo que podría pasar es que se proyecte una imagen, que quede varios segundos, después se proyecte otra imagen, y así. Y en el fondo es un letrero que sirve para varias publicidades. Y eso debiera estar admitido con cierto resguardo, porque no puede ser que una tras otra y pasen cada un segundo, eso sí es muy distractor. Lo que acordó la Cámara fuera que la sucesión fueran de tramos de 10 segundos, si no me equivoco. Después hay el artículo que viene es uno de los cambios más relevantes también, el de los puntos peligrosos y los distanciamientos mínimos, ¿ya? Hay una distancia mínima a los puntos peligrosos en términos viales, o sea, la distancia a un cruce, la distancia a una curva, la distancia a una curva horizontal o vertical. La curva vertical es cuando el camino hace esto. Hay una distancia mínima que debe cumplirse porque si no el letrero puede generar distracción en un momento muy sensible para la conducción. ¿Ya? Esos deben fijarse, esas distancias mínimas deben fijarse en reglamento. La ley no dejó fijado ahí un guarismo. Pero la distancia entre elementos publicitarios sucesivos, ustedes en primer trámite habían aprobado ciertas distancias, 100 metros en urbano, 300 en rural, con ciertas excepciones, y aquí se aumentan. La Cámara aumentó esas distancias, ¿ya? Si no me equivoco, 300 en urbano y 1000 metros en rural, en carreteras rurales. Entonces ahí hay un cambio relevante, que habría que ver con mayor detención porque cambia la redacción del artículo también, etc. Aquí nos había quedado un inciso del artículo 11 sin recoger, se recoge como el artículo 27 porque tenía que ver con el contenido del letrero, ¿ya? Es un artículo sobre el contenido transitorio relacionado con la seguridad vial o campañas de bien público. Su letrero no está con publicidad, de publicidad comercial, digamos, puede ser utilizado, puede proyectarse ahí publicidad de este tipo de normas, de seguridad vial o campañas de bien público. Y pasamos al título cuarto de las infracciones y sanciones. En primer trámite se aprobaron solo 3 artículos en este título, uno sobre el procedimiento sancionatorio, otro sobre la responsabilidad solidaria, que se mantiene en la redacción, y de la comunicación de sanciones, que también se mantiene en la redacción, solo cambia el número del artículo. ¿Cuál es el principal cambio de la Cámara? Que el 18 se transforma en 3 artículos, ¿ya? Se transforma en el artículo 28, que recoge el 18 en términos de cuál es el órgano, el juzgado competente, el juez de policía local, y se establece que debe pronunciarse respecto a los incumplimientos normativos, diversos cuerpos normativos, no solo esta ley, también la Ley General de Urbanismo y Construcciones y eventualmente la Ley de Camino, el decreto con fuerza de ley 850. Y el artículo 29 y el artículo 30 van a ver en el comparado que es bastante extenso, va en línea un poco con principios del derecho administrativo sancionador, que en el fondo quede claro cuáles son las infracciones que deben ser verificadas y cuál es la graduación de cada una, cuál es la calificación. Entonces es un catálogo de infracciones, las gravísimas, graves, menos graves y leves, y en función de eso también se establecen las posibles sanciones a aplicar por las infracciones. Las que van desde la amonestación por escrito en el Registro Nacional de Avisadores, pasando por una multa de distintos montos, la suspensión en el registro y eventualmente incluso la eliminación del registro, ¿ya? Entonces esos 2 artículos son completamente nuevos y en el fondo buscan facilitar también el trabajo de los jueces de policía local. La norma que estaba aprobada en primer trámite era muy similar a nuestro artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que tiene algunas dificultades de aplicación. Dice, toda contravención a la ley puede ser sancionada con multas de 0,5 al 20% del presupuesto, sin mayor criterio para la determinación de eso. Por lo tanto, una misma infracción podía sancionarse con 0,5 en una comuna y con 20 en otra. Por lo tanto, aquí se centran en mucho más detalle de eso para evitar también la discrecionalidad y que mismas situaciones sean sancionadas de manera distinta. Después, y voy terminando, esta es la última lámina de estructura. Hay un título quinto sobre regímenes especiales y facultad para impartir instrucciones. ¿Cuál es el principal régimen especial? ¿Qué pasa con los elementos publicitarios que singularizan la actividad que se desarrolla en un inmueble? O sea, una cosa es el letrero publicitario
y otra cosa es que en un almacén uno ponga el nombre del almacén, digamos, o en cualquier local comercial o lo que sea. Eso también es un elemento publicitario, pero debería tener sus normas propias, ¿ya? Y eso ustedes ya lo habían recogido en primer trámite. Aquí se recoge como artículo 33, se mantiene la redacción con ajustes de remisiones a otros artículos, y se elimina una mención a la Seremi de Transporte que no tenía que estar acá, sino que debía ser únicamente a la Dirección de Vialidad, porque estaba hablando de caminos regionales, y esos son de competencia de Vialidad y no de la Seremi de Transporte. Así que había una mención ahí que estaba mal efectuada, o estaba de más, digamos, no iba a tener aplicación práctica. Y aquí vienen varios artículos que se mantienen exactamente iguales, que lo único que cambia es el número del artículo, uno sobre la publicidad electoral, otro sobre la facultad para impartir instrucciones mediante circulares, por lo tanto cualquier cosa que no haya quedado 100% clara acá, la podríamos precisar después con circular, una sobre cómputo de plazo, ya en el título final sobre disposiciones especiales, otro sobre el valor de la unidad tributaria mensual que debe considerarse, a efectos de sanciones o de garantía, y el artículo 26 sobre normas reglamentarias, se mantiene la redacción, precisando el encabezado o epígrafe del artículo. ¿Por qué hay un artículo sobre normas reglamentarias? Porque ahí se hace mención a tres cuerpos normativos, ¿ya? O tres órganos con competencia para dictar normas reglamentarias, porque hay unas normas relacionadas con la seguridad vial, de competencia de vialidad y de la Seremi de Transporte, y también nosotros desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vamos a tener que modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para recoger esta ley ya en la norma más reglamentaria, en la UUP. Entonces, en este artículo se hacen esas remisiones. Y por último, hay un capítulo con disposiciones transitorias, uno sobre la vigencia, se mantiene la redacción de ese artículo, un artículo para dictar los reglamentos, estos que menciono del artículo 26 que pasa a ser 38, se precisa, no tenía epígrafe, por lo tanto se agrega plazo para dictar los reglamentos. Y por último, un artículo tercero transitorio nuevo, que también se establece un plazo para que las municipalidades dicten las ordenanzas locales de propaganda y publicidad, que sería un nuevo artículo transitorio. Si yo sé que después van a entrar en el detalle, yo igual, si les interesa, si les parece pertinente, yo dejo a disposición que después vienen otras láminas con los cambios propiamente tal, ¿ya? Que me imagino que no es, quizás no sea objeto de esta sesión y quizás sea pertinente, no sé, propongo, presidente, si quiere escuchar al diputado Urrutia, yo dejo aquí disponible la presentación, pero para que vean que están también los cambios vistos así, artículo por artículo, que podrían ayudar también a ir revisándolo. Pero eso, voy a dejar de compartir y hasta ahí llega mi Gonzalo, presentación. te agradezco mucho la exposición, muy clara, y felicitaciones por la cantidad de años que llevas en el proyecto. Yo le daría la palabra, si les parece, al diputado Urrutia. Diputado, si nos puedes hacer como una referencia, tomando en consideración las últimas modificaciones, y entendiendo que estamos en tercer trámite, yo creo que estamos cerca de poder aprobar este proyecto, que creo que es importante, que bueno que ustedes también incorporaron ahí elementos, y lo que te pediría, si nos ayudaras como políticamente, cuáles son los avances que se hicieron, y entiendo que es un proyecto que ha avanzado desde el punto de vista de consenso bastante grande. Nosotros contamos con la ayuda en su momento del Ejecutivo, prácticamente todos los artículos los fuimos incorporando en conjunto. Entonces, le doy la palabra, salvo que alguien diga lo contrario. Gracias, presidente. Gracias, presidente. ¿Me escucha? Perfecto. Sí. Sí, efectivamente quiero agradecer la presentación también del abogado Gonzalo Gacitúe, que ha hecho un resumen, al menos del articulado, bastante detallado de las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, y tal como lo dijo la secretaria de abogado de esta comisión, paralelamente al proyecto de ley que redactaron algunos parlamentarios, algunos senadores, y que estuvo detenido algunos años en la Comisión de Obras Públicas y Transporte de la Cámara de Diputados. En vivienda habíamos empezado a discutir un proyecto cuyo énfasis era regular principalmente la publicidad en las áreas urbanas. Y nos enteramos por casualidad, por una audiencia en que una abogada asesora de la biblioteca nos contó de que había un proyecto similar que estaba en la Cámara de Diputados, en otra comisión, y nosotros pedimos ese proyecto, y finalmente vía indicaciones, incorporando las del proyecto original que estábamos debatiendo, para evitarnos un trámite constitucional, las fusionamos vía estas indicaciones que hicimos.
En general, el criterio general fue incorporar a los gobiernos locales en estas decisiones, más allá de la seremía de vialidad o de transporte, lo que el espíritu de los diputados, valga decir, como usted también aquí lo acaba de mencionar, que este proyecto fue aprobado por unanimidad en las dos comisiones que se vio y en la sala. Perdón, hubo una sola abstención en la última vez que se aprobó en la sala. Por lo tanto, cuenta con un gran respaldo este proyecto que se discutió durante cerca de 8 meses en forma bastante intensa y recibió cerca de 50 indicaciones. Lo importante es que todos los parlamentarios, los diputados querían era darle mayor atribuciones a los gobiernos locales y que fueran los municipios los que entregaran los permisos, exigieran las garantías y aplicaran las sanciones a través de los jueces de policía local. Y que no solamente este proyecto se remitiera a la seguridad vial, porque el énfasis del primer proyecto era el tema de la seguridad vial. Y si bien es cierto, los directores de obras van a tener que dar los permisos, tal como quedó consignado en la ley, a través de los informes, con el antecedente del informe que deben dar las direcciones de vialidad en caso de caminos rurales o caminos o vialidades fuera del área urbana, y las direcciones del tránsito en caso de letreros que se instale en el área urbana, y si no existiera una dirección del tránsito, como hay algunas comunas de las 345 comunas que no tienen direcciones del tránsito, la idea es que lo entregue la Seremi de Transporte como expertos en materias de seguridad vial. Pero se agregan otros conceptos, como es el tema de la belleza escénica o como la calidad de vida de las personas que viven en un área urbana. Y ahí hay especial énfasis en que se respeten las normas de los planes reguladores. Por ejemplo, la altura de los letreros, se asocian el tamaño de los letreros también al tamaño de la vía, un poco como existe con los equipamientos comerciales. No se puede colocar un letrero de características camineras en una vía local, estoy exagerando un poco, pero la idea es que los tamaños máximos que se definan de un letrero esté asociado al tamaño o al ancho de la vía. En fin, son esas las cosas que se han incorporado y que tienen que ver con la calidad de vida de las personas que viven en una ciudad, que no se vean alteradas producto de este desorden que hoy día existe en la instalación de letreros publicitarios y que afectan severamente su calidad de vida. Sobre todo con aquellos letreros que hoy día se incorporan en forma que proyectan luminosidad y que las personas, los vecinos que viven cerca de su vivienda, de estos letreros, ven alterada su vida nocturna, pues tienen que poner verdaderas cortinas blackout para poder dormir en la noche. Eso también se regula aquí de alguna manera, no solo la altura, la ubicación, en fin, que no se proyecten videos sino imágenes que se pueden, con una cierta estáticas, que se vayan desplazando con una cantidad mínima de minutos para que no se transformen en un video que puede alterar la seguridad vial. Y quizás otro elemento o modificación importante fue el de las garantías, que nos pareció que la tabla propuesta o la matriz propuesta por los senadores era tremendamente onerosa y un poco injusta, porque una persona que tenía un letrero que podía obtenerlo a través de un permiso precario tenía que entregar o consignar una garantía igual a la que tuviera 5. Y ese escalonamiento fue el que nos pareció que no era proporcional, y preferimos que cada municipio determine las garantías de acuerdo a las características de los letreros, y tal como lo mencionó Gonzalo Gacitúa, no es lo mismo pedir una garantía para sacar un letrero de menor tamaño, que a lo mejor se puede hacer con muy pocos recursos, que un letrero de gran tamaño en que se necesita una grúa o acceder a las alturas en un cerro con un letrero caminero que son de otras proporciones o que tiene un cimiento de hormigón que hay que demolerlo, en fin. Debe fijarla el municipio que es el que está más cercano a ese letrero. Y el tema de de definir el catálogo de infracciones y sanciones también fue importante. Perdón, se me había apagado el micrófono. El tema del procedimiento sancionatorio, ahí en el artículo 29 y 30, hizo un verdadero catálogo de infracciones y de sanciones. Esto a petición de los jueces de policía local, porque era muy genérico el proyecto original
y generaba problemas para aplicar justicia y evitar la discrecionalidad y la diferencia en que un juez de policía local, a veces en una misma comuna, aplicara sanciones muy distintas, tratando de ser sanciones de infracciones iguales. Por lo tanto, yo creo que hay un esfuerzo importante para definir un procedimiento sancionatorio más justo. Hay algunas diferencias hubo con la distancia mínima respecto a un punto peligroso y distancia entre letreros, y esto es para evitar la densidad de letreros, sobre todo dentro del área urbana. Yo pongo un ejemplo: cuando ustedes llegan a Viña del Mar, bajando por Agua Santa, se van a encontrar en la última curva que hay una curva de mucha belleza escénica en una comuna turística, en que uno podría, si no existieran 9 letreros de gran tamaño que impiden la vista. Entonces, hoy día la ordenanza general que se exige que se publique por cada municipio dentro de un plazo podrá definir que esa es una vía de belleza escénica y evitar que se instalen esos 9 letreros que impiden en una comuna turística llegar, ¿no es cierto?, y apreciar lo más valioso que tiene, o la principal ventaja que tiene para catalogarse como, ¿no es cierto?, una comunidad turística. Lo mismo en el borde costero. Imagínense una vía, yo pongo como ejemplo entre Valparaíso y Concón, por ejemplo, pero hay muchas vías costeras en Chile que si las llenamos de letrero y tapamos la vista al mar, estamos haciendo un tremendo daño a la calidad de vida urbana y a las personas que vienen a gozar de la vista turística y no de letreros o de una invasión de letreros que tapen la vista. Y eso se deja, entre otras cosas, regulado. Aquí se establece un piso mínimo, pero se obliga a los municipios que impartan dentro de 6 meses una ordenanza general de publicidad y que establezcan esas categorías, ¿no es cierto? Cuándo existe, dónde se puede colocar un letrero de publicidad sin afectar, por ejemplo, las características más importantes de una comuna. No es lo mismo, por ejemplo, una ordenanza en una comuna costera, como Concón, como Viña del Mar, como Algarrobo, en fin, o cualquier comuna a orilla del lago, como Pucón, Villarrica, que una ordenanza en Los Andes o en San Felipe, o en La Cruz o en Yayay. Son ordenanzas distintas que tienen que ver con las características propias de cada comuna y lo que cada comuna quiere defender, y que no se vea alterado el medio ambiente ni la calidad de vida de sus vecinos. En general, eso es, presidente, apunta, como le decía, a mejorar el proyecto en el sentido de darle más atribución a los gobiernos locales, que a través de una ordenanza local ellos puedan impartir ciertas condiciones mínimas basadas en este piso que se estableció en la ley, que quedó bastante ordenado, mejor definido cada uno de los artículos, se amplió un poco porque habían artículos muy grandes que impedían ver lo que cada uno de sus incisos contenía. Hoy día quedó bastante visible. Se establece, como digo, un catálogo de sanciones. Para los jueces va a ser mucho más fácil cuando una persona o una empresa que se dedica a esta industria comete una infracción, sancionarla, se obliga a un... Y el resto de las cosas son muy, muy, muy parecidas, y yo creo que es un gran avance lo que se hizo y el trabajo que se hizo en la Cámara de Diputados, y que, como le decía un comienzo, fue con aprobación prácticamente unánime de todos los parlamentarios. Gracias, presidente. Gracias, diputado, gracias por la explicación. Al menos a mí me ayuda bastante, porque junto con lo que explicaba técnicamente Gonzalo, el diputado explica un poco la discusión política que se dio. Ofrezco la palabra, estimados colegas, sobre el texto. Senadora Carmen Gloria Ena. Gracias, sí, es bien breve. Es porque el diputado es un análisis cualitativo que serviría muchísimo, pudiéramos contar con él, porque para quienes somos nuevos en esta comisión no tenemos historia. Entonces, el trabajo que hizo Gonzalo es más bien jurídico y evidentemente va a servir muchísimo, pero si él hizo una muy buena exposición. Si tiene alguna minuta de lo que expuso, le agradecería mucho yo pudiera compartirla, porque eso nos permite entender el proyecto desde la mirada un poco del efecto que va a tener la ley. Así que, porque es bastante extenso, muy importante, mucho más de lo que yo creí, y tenemos que ponernos las pilas, estudiarlo para poder avanzar rápido con esto, porque ya está en tercer trámite. Eso solamente. Gracias, presidente. De nada, Carmen Gloria. Antes de darle la palabra a Ena, diputado, escuchemos a la senadora y luego le doy la palabra. Ena.
Gracias, presidente. Yo agradecer al diputado y también a Gonzalo, de verdad, una tremenda ayuda para aquellos que estamos recién familiarizándonos con el detalle del proyecto. Yo tengo dos consultas más o menos generales. La primera es, yo entiendo que esta regulación se refiere a todos los letreros, y eso entiendo que era así en el proyecto que se vio en el Senado y el de la Cámara. O sea, me refiero a que siempre se pensó, y hago esta pregunta porque hay un cambio en el artículo primero, que dice elementos que se emplacen en bienes públicos o privados, y se agrega en la Cámara la palabra privado. Entonces, mi pregunta es, cuando se discutió en el Senado, también se está pensando, estoy pensando en un letrero caminero que está en un campo privado. ¿Ese es un cambio de fondo de la Cámara de Diputados o es un cambio que se hace cargo de una discusión que hubo y aquí se hace más clara? Esa es mi primera pregunta más específica. La segunda es, y esto también es de desconocimiento, porque no he podido mirar el detalle, ¿qué ocurre con los letreros que están actualmente, ya están, digamos? ¿Cómo es ahí la norma transitoria para los que ya están y que quizás no están cumpliendo, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural? Esas son las dos grandes preguntas mías como para iniciar, y disculpen si es que por el desconocimiento, pero estoy empezando a comprender el proyecto. Gracias, presidente. Está sin micrófono, Alfonso, no te estamos escuchando. Vale, disculpa. Diputado Urrutia o Gonzalo me piden la palabra para poder responder. Yo, colegas, más que dar la respuesta, creo que estamos en una buena situación por el contenido de la justa mezcla del informe político, legislativo que hizo el diputado y el informe técnico, jurídico que hizo Gonzalo. Entonces, lo que debiéramos hacer en lo que resta de la comisión es ponernos de acuerdo un poco en esa justa medida. No sé si me lo pedía Carmen Gloria, si pudiéramos tal vez, diputado, tener una pequeña minuta de lo que tú has señalado, o a partir de eso, tal vez con un informe, y Gonzalo ya nos compartió, y que pudiéramos darnos una semana, estudiarlo con nuestros asesores y poder despachar. No sé si les parece esa idea, o me piden la palabra, diputado o Gonzalo, a su disposición. Diputado. Gracias, presidente. No tengo una minuta redactada ni elaborada por escrito, pero la puedo elaborar, la puedo hacer y enviársela durante la semana. No tengo ningún problema. Voy a tener que pedir la grabación para acordarme de todo lo que dije. No, pero no, si se transcribe está muy buena, porque al menos por la exposición, al menos a mí lo digo fuera de broma, diputado, me pareció muy didáctica la explicación, que complementado con lo de Gonzalo me trae a la memoria y me sitúa en la discusión. Entonces, yo sé que es difícil hacer la minuta, porque en definitiva lo tienes en la cabeza y lo has tenido en la discusión. Entonces, no sé si tal vez ahí Milena también nos ayuda, o de la Secretaría, que se redacte o se ordene lo que dijo el diputado, y sin perjuicio de eso también, estimado, ¿qué otra sugerencia hacen? Ustedes estuvieron ahí en la discusión, al menos yo doy fe de esa discusión, y me parece que el proyecto avanza para que se convierta en ley. Gonzalo me está pidiendo la palabra. Perdón, señor presidente, previamente nosotros vamos a sacar de la grabación y vamos a enviarle la minuta de la intervención del diputado Urrutia. Perfecto, muchas gracias. Gonzalo. Gracias, presidente. Primero destacar algo que me parece muy pertinente, que es que este proyecto, tanto el primer trámite como lo que se discutió en la Comisión de Vivienda, es fruto casi exclusivamente de mociones parlamentarias y de indicaciones parlamentarias. El Ejecutivo en el primer trámite presentó indicaciones respecto a determinadas materias,
pero es un tema que se ha ido trabajando especialmente por los parlamentarios y con esta lógica de colaboración entre cámaras, que yo creo que es algo muy destacable. De hecho, cuando lo empezó a ver la Comisión de Vivienda en la Cámara, asistió el senador Coloma como expresidente de la Comisión de Obras Públicas para explicar un poco lo mismo que explicó ahora el diputado. Entonces, este trabajo entre ambas cámaras me parece que es muy pertinente destacarlo. Dicho eso, respecto a las consultas y por su intermedio, hacer un par de comentarios. Voy a compartir solamente para que vean. Yo no lo incluí, no sé si están viendo una minuta que estoy proyectando. Sí. Está esa minuta. Ya yo me centré más bien en el articulado, pero aquí están los antecedentes, que es un poco lo que explicó Milena al comienzo de la historia de la ley. Pero en esta minuta están también las ideas centrales del proyecto, el objeto, las definiciones principales, prohibiciones, autorización previa, el tema del permiso, el control del impacto en el entorno urbano, los elementos principales, la entrega de garantía, obligación de retiro, titulares de los permisos, las condiciones que debe cumplir todo elemento publicitario, la distancia, las infracciones y las sanciones. Yo creo que esta minuta también yo se la hice llegar a Milena, así que no tengo ningún inconveniente en que también la tengan ustedes y que pueda servir como insumo para el análisis. ¿Ya? Y suponiendo que se cambió la pantalla, ahora están viendo la presentación, ¿o no? Para recoger la consulta de la senadora von Baer, el tema de la vigencia, hay un artículo primero transitorio que aquí yo no lo transcribí completamente, pero ahí establece cuáles son las reglas, ¿ya? Hay un plazo para adaptarse, para obtener los permisos, para retirar aquellos elementos que no hayan cumplido. Tiene 4 o 5 incisos ese artículo transitorio, por lo tanto hay que revisarlo con detención, pero claro, se pone en el escenario, bueno, ¿qué hacemos con los letreros que actualmente están ya instalados? ¿Ya? Entonces, yo creo que es algo que requiere un análisis más detallado más que en esta sesión, pero existe una regla para eso. Y respecto a su primera consulta, senadora, del terreno público o privado, yo diría que esa es una precisión a mayor abundamiento, la verdad. Yo creo que siempre se había entendido que eran terrenos públicos o privados precisamente porque los letreros, en la gran mayoría de los casos, están en terrenos privados. De hecho, los que se ven desde las carreteras no debieran estar no pueden estar en la faja vial. Tienen que estar después de la faja vial. Por lo tanto, están en los terrenos privados que se ven desde la carretera. ¿Ya? Y así con los letreros que están en área urbana también, salvo los que están en el espacio público, no sé, los que están en los paraderos, los que están en una plaza, en un parque, bueno, eso están en zonas de uso público, pero hay otros que están en terrenos privados, en el techo de un edificio. Yo aquí estoy viendo varios. Y esos están en terrenos privados. Por lo tanto, la precisión no es que cambie alguna regla, yo diría que es más bien a mayor abundamiento que nadie vaya a entender que era solamente en los privados o solamente en los públicos. Eso, esa era la precisión y creo que ahí se recoge el punto. Eso, presidente. Presidente. Aquí estamos. Gonzalo, comparto esas opiniones y veo la mano ahí del diputado. Sí, presidente, gracias. Era para contestar la pregunta número 2 de la senadora von Baer. ¿Qué ocurre con los letreros que ya se encuentran instalados? El artículo primero de la disposición transitoria establece un plazo de 2 años para regularizar la inscripción en el registro. Está en los artículos transitorios. Y si se refiere a todos los letreros también, público o privado, sí. Hay letreros que son los menos que se instalan en el sector público, sobre todo en las áreas urbanas, que autorizan los municipios a través de concesiones o permisos de escasa importancia, pero hoy la mayoría de ellos se instalan al interior de viviendas, en los techos de los edificios, incluso de las casas, y esto regula también ese tipo de letreros. No nos olvidemos que se incorporó en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, si no me equivoco, y Gonzalo Gacitúa me puede corregir, a raíz de la Ley de Rentas 2, en que se incorporó la obligación de que las municipalidades establecieran ordenanzas municipales para regular los letreros en los lugares públicos y privados, pero no dio plazo. Esto fue hace ya como 5 años.
5 o 6 años. Por lo tanto, son muy pocos los municipios en Chile que han elaborado una ordenanza de publicidad y propaganda. Y lo que hace esta ley es que obliga a que los municipios, y les da un plazo perentorio para que dispongan o tengan una ordenanza general, pero con un marco legal que ya está definido. Aquí hay un piso en que se consideran prácticamente todos los escenarios y a raíz de eso ellos tienen que bajar esto a una ordenanza que tenga que ver con la realidad propia de cada comuna. Eso, presidente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, senadora? No, presidente, preguntarle cómo va a ser el trámite del proyecto, si es que vamos a escuchar a alguien más, no sé, o cómo lo pretendemos hacer. Pongámonos Ina, comparto la pregunta y lo hacíamos un poco al inicio de la sesión. Perdón, yo llegué un poco tarde, disculpe. Sí, por eso, colega, lo repito como para poder hacerlo. El tercer trámite, yo hago fe, está ahí el compañero Urrutia que ha hecho un informe desde la Cámara de Diputados y que doy fe porque he seguido la discusión, el senador Coloma, por el lado, digamos, del oficialismo, también él fue activo participante en la comisión. Al menos yo tengo los informes de lo que nos transmiten de la Cámara. Yo lo único que quiero, como esta comisión y varios de ustedes no participaron en el primer proyecto, en la primera génesis, yo creo que hay que hacer bastante fe de lo que se ha informado. Por eso invitamos también a Gonzalo Gacitúa, que tiene el historial legislativo jurídico. Entonces, yo lo que sugeriría, colega, es que nos diéramos una semana, tuviéramos a la vista, revisar el informe de Gonzalo que está expuesto, esperar la transcripción que va a hacer Milena, que creo que está muy bien logrado por parte de Raúl en explicar la discusión, y tal vez ahí viéramos cuáles son los puntos de discusión. A mí lo que me preocupa es que si abrimos la discusión a nuevos invitados, a nuevos académicos, universidades, municipalidades, podemos tener un mar sin orilla. Yo creo que este es un proyecto que se colaboró mucho desde el Ejecutivo, porque aquellas normas que no teníamos competencia fueron patrocinadas. Gonzalo hizo el seguimiento porque también se paseó por varias comisiones y creo que tendrá seguramente algunos inconvenientes, pero claramente regula, da un marco de entendimiento. Entonces, si les parece que pudiéramos darnos una semana y establecer un procedimiento de votación. Si me ayuda Milena en la discusión, tendríamos que ver artículo por artículo o votamos globalmente el proyecto. Si me ayuda en eso, Milena, desde el punto de vista de la Secretaría. Presidente. Alejandro. No, muy breve. Este proyecto en rigor es antiguo. Este proyecto ya pasó por todas las etapas. Llegó a la Cámara de Diputados. Solo para dar una referencia, fue aprobado, pero por altísima votación. Un ejemplo, hay 9 votaciones que se hicieron aparte. De esas 9 votaciones era a favor 145, en contra 0, abstención 1. Otra era 145 a favor, 0, 1. Mira, la que más voto en contra tuvo 3. 143 a favor, 1 rechazado, o se abstuvo, perdón, y 3 en contra. Este proyecto viene con una alta aprobación en la Cámara de Diputados, primero. Es un trabajo que ya había hecho el Senado y despachado. Y la verdad es que hay 9 votaciones que fueron objeto de proyectos de la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y todas votadas en los términos que les decía. O sea, hay 9 votaciones. Yo creo que si nos abrimos es una caja de Pandora, porque además por el tercer trámite eso nos impone algunas limitaciones, yo entiendo. Así que yo creo que perfectamente esto lo podemos despachar muy rápido. Yo tengo el mismo criterio, Alejandro, por lo mismo, y yo lo digo por los colegas Carmen Gloria, Ena, tú en cierta medida no estaban en la primera discusión, pero creo que los elementos están importantes. Lo que tú consignas ahora, las votaciones, Raúl no había señalado eso, es una amplia Osvaldo, discusión. presidente. Osvaldo, perdón.
Osvaldo, que había un Osvaldo Raúl. Urrutia. ¿Por qué Osvaldo dijo Osvaldo? Que como está gordito, compadre de su primo sí, sobrino Arturo. sí, sí. ¿Cómo lo vamos a negar? Oiga, Presidente, eh, perdón, Carmen sí, Gloria, perdón. solo si Milena nos sugiere alguna fórmula de votación. Milena le hacía la pregunta anteriormente en eso. Milena. Yo tengo una petición. La senadora von Beer Sí, quiere hablar de... en adelante. No, es que entiendo que hay una agrupación que pidió que ser escuchado y a mí me parece bien el criterio que estableció usted, pero quizás responderles que nos manden formalmente lo que piensan, dado que no los Sí, vamos a recibir. toda la razón, Ena, contestarle, Milena, que nos hagan sus observaciones por escrito. Si los recibimos, podemos estar De acuerdo, eternamente. pero así formalmente nos llega lo que piensan y se les da una Claro. respuesta formal. Milena, la consulta es, si usted nos puede sugerir alguna fórmula de votación para la próxima sesión para poder en lo posible despacharlo, y también, Osvaldo, si tú también nos ayudas, yo en la primera lectura que hago del informe de Gonzalo, más la exposición de Osvaldo, no observo conflicto. Si nos ayudas, Milena, en que pudiéramos visualizar algo en que hubiera habido contradicción. Sí, señor presidente. Bueno, reglamentariamente corresponde ir votando modificación por modificación. No obstante, aquellas que son más bien formales, yo creo que si las vamos viendo porque la comisión se tiene que pronunciar, podría, sí, Secretaría hacer presente que es algo formal y darla por aprobada y continuar así sucesivamente, porque la verdad no veo otra forma, a pesar que hay algunos puntos que son más, pero yo no sé si una vez que ustedes estudien el proyecto van a estar de acuerdo o van a tener alguna discrepancia acerca de alguna enmienda que haya introducido la Cámara. Entonces yo creo que lo mejor es ir rápidamente viendo las enmiendas y aquellas que Gonzalo señale como que son meramente formales, que no tuvieron mayor discusión en la Cámara, darlas por aprobadas y continuar hacia la siguiente, que hasta llegar a alguna que pueda tener mayor divergencia o que sea objeto de mayor debate, de acuerdo a la minuta que ha hecho Gonzalo, señor presidente. Perfecto, me parece bien, Milena. Hagamos llegar entonces, comprometámonos a tener la lectura del informe de Gonzalo, el informe que se va a transcribir de Osvaldo, y sobre esa base poder sugerir que comenzamos la votación por las distintas modificaciones que se han hecho, y poder despacharlo lo posible la próxima semana. Carmen Gloria. Me parece excelente la forma y por supuesto que vamos a recibir toda la información y con eso poder estar al día de lo que vamos a ir votando. Hay un trabajo de varios años ya bien exhaustivo, así que creo que vamos a tener pocas diferencias, quizá ninguna. Solo, presidente, recordarnos que tenemos el proyecto del tema de los APR, que todos sabemos, todo este grupo nos vemos bien afectados por las regiones en que estamos con eso, así que igual me parece muy bien el tratamiento de este proyecto para que y si usted requiere citarnos para algún día más dentro de la semana que viene, para efectos de poder ir avanzando con ese proyecto también, por lo menos yo muy disponible. Eso solamente, gracias. Perfecto. Vamos a avanzar entonces para tener el próximo miércoles lo posible despachado eso. Agradecerle una vez más a Gonzalo por su exposición y particularmente a Osvaldo Urrutia, diputado de la República del Gran Valparaíso, distrito no sé cuánto, Osvaldo. Gracias por la exposición, gracias también a los colegas que han participado, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos.